Continúo presentando la información sobre el Seminario de Control de Infecciones. Ahora voy a presentar la información a ustedes sobre el tema de tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa causada por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, en honor al médico que lo descubrió. Compromete principalmente los pulmones, como sabemos, aunque puede extenderse a otros órganos del cuerpo como el riñón, la columna vertebral, el cerebro. La tuberculosis, a diferencia del VIH y la hepatitis que les mencioné, que la causa virus, tuberculosis es causada por una bacteria. Y si la fuéramos a mirar a un microscopio, pues se vería como está en la imagen, parece como una bichuelita alargada, con unos pelitos. Y esa es la forma que tiene la bacteria de la tuberculosis. En términos de las estadísticas en el mundo, esto es para el 2016, se estima, la Organización Mundial de la Salud estima que para ese año 10.4 millones de personas enfermaron con tuberculosis. De estas, el 66% eran hombres, el 10% eran niños, 56% de los casos ocurrieron en India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. Fíjense que esos países tienen un denominador común, que mucha pobreza y mucho hacinamiento. En muchos lugares vive mucha gente junta y eso es un factor de riesgo grande para transmitir la tuberculosis. Y del 10% de las personas que viven con tuberculosis, pues también viven con VIH, de las cuales el 74% están en África. Así que por eso es común a personas con VIH también hacerle la prueba de tuberculosis y viceversa. La Organización Mundial de la Salud estimó que para ese año 2016 hubo 6.3 millones de nuevos casos de tuberculosis, 2 millones de muertes. Para ese año la tuberculosis fue la novena causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de muerte causada por un agente infeccioso. Esto es curioso porque antes de eso era el VIH, pasó ahora la tuberculosis a ser la primera causa de muerte mundial causada por un agente infeccioso. Eso es importante, causada por un agente infeccioso. Uno pensaría que la tuberculosis ya está extinta en el mundo, que en Puerto Rico casi no se ve, pero la realidad mundial es otra cosa. Y se estimaron 600.000 nuevos casos resistentes a ese antibiótico rifampicin, de los cuales cerca de 500.000 tienen tuberculosis multiresistente. Esto es importante porque hay una resistencia a los antibióticos, un problema de salud mundial, la resistencia a los antibióticos, así que esto lo que implica es que cuando existe alguna infección como esta, pues el cuerpo no responde, es lo que se llama tuberculosis multiresistente. ¿Y qué causa resistencia a los antibióticos? Pues el uso exagerado de antibióticos. Muchas personas toman antibióticos por cualquier cosa. Toman antibióticos a veces por catarros que no deberían tomar antibióticos y por condiciones de salud que no deberían tomar antibióticos, y hay una tendencia, pensamos que los antibióticos lo van a resolver todo. No es así. También tomamos antibióticos de manera indirecta. Tomamos antibióticos de manera indirecta a través de muchas de las carnes que consumimos. Carne de pollo, mucha carne de pollo están tratados con antibióticos, y mucha de la carne de res y carne de cerdo están tratados con antibióticos. Hay un uso excesivo de antibióticos en muchos de estos animales. Y esos antibióticos, pues cuando nos consumimos la carne, también estamos consumiendo esos antibióticos. Y por toda esta razón, pues ciertamente el uso de antibióticos se ha proliferado y hay serios problemas de resistencia a antibióticos en el mundo. En los Estados Unidos, entre el año 2011 a 2016, pueden ver la cantidad de casos, está cerca de los 10.000, bastante estable. Al año 2016, 9.272 casos. Básicamente ha ido reduciendo de manera lenta. 2011 estaban en 10.509 casos, hasta el 2016, 9.272, con una tasa de 2.9. Eso es otra manera de ver la tendencia a reducir
de los casos de tuberculosis en los Estados Unidos, si se compara con el año a los 90, que estaba cerca de 25.000 casos, hasta el año 2016, pues que hay muy pocos casos en ese sentido, cerca de, bueno, entre 10.000 casos aproximadamente, 9.000 y pico. Esto es un mapa de los Estados Unidos. Mientras más oscuro es el estado, el territorio, pues más cantidad de casos. En este caso se puede observar claramente el estado de Texas y el estado de Alaska y otros estados pues que tienen una alta prevalencia de casos de tuberculosis. Sin embargo, cuando miramos algunas de las islas del Pacífico, pues la cantidad de casos comparándola con Estados Unidos es dramáticamente superior. Hay una gran disparidad en muchas de estas islas donde tiene una prevalencia realmente impresionante de casos de tuberculosis. Miren esta gráfica donde comparándolo con los Estados Unidos, que la prevalencia era 2 puntos y pico de casos por cada 100.000 habitantes. Si miramos las Islas Marshall, por ejemplo, tiene una prevalencia de 243 casos por cada 100.000. Los Estados Federados de la Micronesia, 120 casos por cada 100.000. Así que realmente una disparidad muy grande en estas islas del Pacífico, muchas de estas islas. Y la pregunta es a qué se debe. En muchas de estas islas realmente la pobreza es extrema. Son islas donde algunas de ellas fueron ocupadas por el ejército de los Estados Unidos. Hoy día son islas abandonadas, los ejércitos se han ido y se quedaron sin servicios de salud, sin infraestructuras muy deterioradas. En algunas de estas islas la gente tiene que viajar 2 y 3 horas a la isla más cercana para recibir servicios de salud, porque ni siquiera hay servicios de salud. Y el elemento de hacinamiento es marcado, ¿verdad? Y el hacinamiento es un factor de riesgo grande para la tuberculosis. Otro elemento importante es la migración. Muchas de estas familias, el hombre típicamente sale a buscar trabajo fuera, está meses trabajando fuera y llega a la casa y puede traer la infección a la casa, y en esa casa a veces en un hogar pequeño vive mucha gente, así que con una sola persona que se infecte, pues fácilmente con la tuberculosis activa la va a regar, y todos esos factores de riesgo, ciertamente el asunto de la alimentación, etcétera, pues son factores que nos pueden dar idea de por qué es una disparidad tan grande de unas tasas tan altas cuando uno la compara con los Estados Unidos. Así que, de nuevo, al igual que lo mencionaba con el caso de VIH, en el caso de la tuberculosis, el denominador común aquí es la pobreza extrema, perdón, como un factor de riesgo grande para que haya una disparidad tan grande de casos de tuberculosis en estas islas. En los Estados Unidos, nada, en términos de la prevalencia, otra vez, por grupos de edad, pues la mayoría de los casos se reportan en hombres, como ustedes pueden ver. Y a diferencia del VIH, que es población joven, en caso de tuberculosis, mientras más envejece la población, más propensa es a desarrollar tuberculosis, debido a que mientras más uno envejece, pues el sistema inmunológico también envejece. Así que más propenso es uno a poderse infectar con la tuberculosis. A veces me han hecho la pregunta de por qué más hombres que mujeres. Yo he buscado esos datos en la literatura, no he encontrado una respuesta precisa, pero hay algunas posibles explicaciones. Primero, la que les mencioné es de que el hombre típicamente es el que sale a buscar trabajo fuera de la familia y a veces están meses trabajando fuera, se pueden infectar y entonces traen la infección a la casa. Eso podría ser una explicación. Podría haber elementos genéticos que podrían explicar, ¿verdad?, elementos genéticos de más vulnerabilidad del hombre que la mujer. Son algunas de las razones que yo he podido pensar que pueden explicar por qué el hombre está más propenso a la tuberculosis que la mujer en ese caso. Pero ciertamente, pues, en casi todos los grupos de edad, sobre todo de personas mayores de los 15 años, es mayor en hombres que en mujeres. En el caso de Puerto Rico, pues sí tenemos estadísticas más que fluyen más con facilidad. Esto es los últimos 5 años, 2013 al 2017. Vemos los casos, realmente son bastante pocos, cerca de los 50 y pico.
El 2017 fueron 40 casos los que se diagnosticaron, una tasa de 1.2 por cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa muy inferior inclusive a la de los Estados Unidos. Así que en el caso de Puerto Rico son muy pocos los casos. Como ustedes pueden ver, han ido pues, disminuyendo bastante. Nuevamente por el grupo de edad lo mismo, mientras más envejece la persona, pues más cantidad de casos pueden presentarse por grupos de edad. Esos son por grupos de edad por los últimos 5 años, como han ido cambiando los casos. Si tenemos un cliente que ha dado positivo a tuberculosis, sugerirle que se haga la prueba de VIH, igualmente con la hepatitis C. Así que estas 3 enfermedades o infecciones que son parte de este seminario, las 3 coexisten en muchas poblaciones bastante juntas, y si está la presencia de una, pues debemos sugerir a nuestros clientes que se hagan las pruebas de las otras 2, porque podrían estar presentes también. Sabemos que la transmisión de la tuberculosis es por vía oral y la persona tiene que estar en etapa activa. La tuberculosis tiene una etapa latente y una etapa activa. La etapa activa es donde está la persona infecciosa. O sea, el virus la bacteria se está reproduciendo activamente y la persona está, sistema inmunológico baja, se afectan los pulmones y la persona es infecciosa. A través de la tos, a través de hablar, reírse, estornudar, cantar, alguna forma de que esa bacteria salga al aire, ¿verdad? Y cualquier persona la inhale y se puede infectar. Básicamente lo que demuestra en esta imagen de la patología, que es eso básicamente el que les acabo de decir. De nuevo, la persona tiene que estar en una etapa activa y se estima que existe un riesgo de cerca de un 10% de desarrollar la infección en un plazo de un año si la persona se infecta, para que se desarrolle la infección. La tuberculosis latente es la que les mencioné, que la persona puede dar positivo a la prueba de tuberculina, pero no tiene la enfermedad desarrollada. Esa bacteria puede vivir en el cuerpo sin que la persona se enferme. Los gérmenes inactivos no se pueden pasar de una persona a otra, tiene que estar la bacteria activa para que se pueda pasar. Y si se activan en el cuerpo y se multiplican, pues la persona va a desarrollar la tuberculosis, que es una condición donde se inflaman y se infectan los hígados como de mucha mucosidad, hasta el punto que la persona se tapa y se puede ir en un shock respiratorio y puede morir por consecuencia de esa infección fuerte de tuberculosis. La persona tiene mucha tos, la tos puede ir acompañada con sangre, así que puede haber mucho sangrado, puede haber hemorragia, lo cual eventualmente puede provocar la muerte. Existe la prueba de tuberculina, que yo creo que casi todo el mundo, todos los adultos la conocemos, que es esa famosa inyección que se hace intracutánea y que en plazo de 48 a 72 horas hay que regresar para que se lean los resultados. Si el resultado es como el que aparece en pantalla, pues eso significa que la persona está infectada con la bacteria de la tuberculosis. No significa que está tuberculosa o que está activa, meramente que está la infección ahí y que entonces la persona, si está positiva, hay que hacerle una placa de pecho inmediatamente para ver si está activa la tuberculosis o no. Y ciertamente monitorearla regularmente, ¿verdad? Para que esa tuberculosis no se active. Hay una nueva prueba que está en etapa experimental, todavía yo no he encontrado evidencia de que se está utilizando comercialmente. Es una prueba que se publicó en el 2013 los resultados, creada por la Universidad de Washington. Es un parcho para hacer, se pone sobre la piel para hacer la prueba. Básicamente lo que intenta es prevenir los falsos negativos que puedan ocurrir si esa aguja no se inyecta en el lugar adecuado en la piel. Nada, me pareció curioso presentar ese dato con ustedes. En algún momento futuro me imagino que la podríamos ver comercialmente para pues, hacer más precisa esa prueba. En términos de tratamiento, hay 10 medicamentos que están aprobados por la FDA. Y los de primera línea, que cuando decimos de primera línea, son los que los médicos utilizan como primera opción,
Son esos 4 medicamentos que ustedes ven ahí en pantalla. Hay una fase inicial, que son los medicamentos que ustedes ven ahí en la abreviación, que se usan diariamente por 56 dosis por 8 semanas. Y hay una fase de continuación por 18 semanas adicionales, que son esas combinaciones de medicamentos que pueden ver ahí, por 126 dosis, por lo que es el equivalente de 18 semanas. O la otra combinación que se hace 2 veces por semana, 36 dosis o por 18 semanas también. Así que ese esquema de tratamiento es un tratamiento que cura la tuberculosis. La tuberculosis es curable, se elimina totalmente del cuerpo con estos tratamientos, ¿verdad? No es como la VIH que puede permanecer en el cuerpo hasta ahora por toda la vida, pero la tuberculosis es curable si se detecta a tiempo. Y es curable, punto. Independientemente de la etapa que se de cura, ciertamente es una etapa, ¿verdad?, que la persona no esté ya muy avanzada y que tenga riesgo de muerte. Así que básicamente esta es la información que quería compartir con ustedes con respecto a la tuberculosis. Estaré pasando ahora a dialogar con ustedes sobre las implicaciones psicosociales que tienen estas enfermedades que les he mencionado en términos de nuestra práctica. Eso será en breve.